¿Y si el mayor ídolo del pop no estuviera tan descansando en paz como todos creían? Después de 15 años, la tumba de Michael Jackson fue abierta, y lo que encontraron dentro dejó a todos sin palabras. Quédate, porque esto podría cambiar todo lo que creías saber sobre su historia. Sorprendentes revelaciones de Janet Jackson. Examinemos las primeras etapas de la vida de Michael Jackson y el peculiar camino que siguió. Michael Jackson enfatizó con frecuencia el importante papel de la música en el destino de su familia, y sin duda lo fue. Michael Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana. Fue el octavo hijo de la familia Jackson, compuesta por 10 hijos. Residieron en una modesta casa de 2 habitaciones en la calle Jackson que reflejaba su educación de clase trabajadora. La madre de Michael, Catherine Esther Jackson, poseía una notable aptitud musical, demostrando sus habilidades con el clarinete y el piano. Soñaba con una carrera en la música country y western, pero se encontró dedicando su tiempo a un puesto a tiempo parcial en Sears para mantener a su numerosa familia. Catherine era una dedicada testigo de Jehová e inculcó su fe en sus hijos. Joseph Walter Joe Jackson, padre de Michael, tenía intereses muy diversos. Joe, exboxeador, trabajaba diligentemente como operador de grúa en US Steel para mantener a su familia. Además de su trabajo habitual, demostró su talento musical tocando la guitarra en una banda local de rhythm and blues, conocida como los Falcons. Según relatos familiares, la ascendencia de Joe se remonta a su bisabuelo July Jack Gale, quien se creía que era un explorador del ejército estadounidense y posiblemente un chamán nativo americano. Michael se crió en una familia de 8 hermanos. Sus hermanas eran Reb, Latoya y Janet, mientras que sus hermanos se llamaban Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Randy. Lamentablemente, el hermano gemelo de Marlon, Brandon, falleció poco después de nacer, lo que ensombreció la historia familiar. La familia Jackson enfrentó numerosos desafíos durante su estancia en Gary. Vivir en un hogar con mucha actividad y numerosos hermanos resultó en una falta de privacidad. Sin embargo, este ambiente de unión cultivó un sólido sentido de unidad y colaboración. Los hijos de los Jackson fueron criados para brindarse apoyo mutuo en su vida diaria y en la búsqueda de sus aspiraciones musicales. El desarrollo de Michael estuvo profundamente influenciado por el ambiente cultural de Gary, una ciudad industrial predominantemente afroamericana. Sus años de formación se enriquecieron con las vibrantes tradiciones musicales de la cultura afroamericana que abarcaban el gospel, el blues y el rhythm and blues. Estos géneros impactaron profundamente el estilo musical de Michael, desempeñando un papel importante en la configuración del sonido distintivo que posteriormente cautivaría al público mundial. A pesar de las dificultades económicas, los Jackson se mantuvieron firmes en su búsqueda de aprovechar sus habilidades musicales para mejorar su situación. Inicios musicales. El ascenso de una estrella. Michael estuvo inmerso en la música desde muy joven. La familia Jackson rebosaba armonías constantemente, ya fueran las creaciones melódicas de su madre o los ensayos de la banda de su padre. Estas experiencias iniciales fueron cruciales para moldear las habilidades musicales de Michael. La profunda pasión de Catherine por la música y sus aspiraciones personales sin duda influyeron en la temprana afinidad de Michael por el ritmo y el sonido. Su inquebrantable compromiso con su fe y su trabajo a tiempo parcial sirvieron como modelo de perseverancia y espiritualidad que Michael adoptó a lo largo de su vida. A pesar de las exigencias de su trabajo diario, la inquebrantable dedicación de Joe Jackson a la música demostró una perseverancia y fortaleza notables que Michael adoptaría posteriormente en su carrera. La participación de Joe en la escena musical local le enseñó a Michael la rigurosidad y la dedicación necesarias en la industria del entretenimiento. Aunque los métodos de Joe a veces eran controvertidos, su inquebrantable compromiso con el desarrollo de las habilidades musicales de sus hijos fue fundamental para su triunfo final. A medida que Michael maduraba, su don innato se hacía cada vez más evidente. Desde muy pequeño, demostró un talento excepcional para el canto y el baile, incluso antes de comprender plenamente las complejidades de la música. Su familia reconoció rápidamente su excepcional talento
que era particularmente notable incluso en una familia donde la habilidad musical era una costumbre. La trayectoria musical de la familia Jackson dio un giro inesperado cuando Tito se aventuró clandestinamente a experimentar con la guitarra de su padre, Joe, a pesar de la estricta prohibición de este. En su autobiografía, Moonwalk, Michael describe cómo Joe, su padre, conservó una guitarra de su carrera musical y prohibió estrictamente a sus hijos tocarla. Un día, Tito desafió esta regla en un acto de rebeldía y, sin querer, rompió una cuerda. Preocupado por la posible ira de Joe, Tito buscó refugio. Aún así, cuando Joe insistió en presenciar las habilidades musicales de Tito, este demostró con valentía su talento con la guitarra, asombrando a su padre y dando pie a la idea de formar una banda familiar. En 1963, los hermanos Jackson, Jackie, Tito y Jermaine, comenzaron a participar en concursos de talentos locales. Joe Jackson era conocido por su inquebrantable compromiso con la excelencia en los ensayos de su hijo. Implementó un régimen estricto, enfatizando la importancia de largas y rigurosas sesiones de práctica, todo con el objetivo de lograr actuaciones impecables. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. ¿Quién es B. Howard? Durante años, el nombre de B. Howard se ha vinculado a una de las familias más famosas de la industria del entretenimiento. Las teorías de los Jackson sobre su ascendencia, su asombroso parecido con Michael Jackson y su innegable talento han alimentado el debate entre los fans y los medios de comunicación. Pero, ¿quién es B. Howard? ¿Y por qué tantos creen que es el hijo secreto del rey del pop? Para comprender el panorama completo, primero debemos analizar sus antecedentes, sus vínculos con la familia Jackson y la reacción del público ante estas afirmaciones. B. Howard, nacido como Brandon Alexander Howard en 1981, creció rodeado de música. Su madre, Mickey Howard, fue una exitosa cantante de R&B que saltó a la fama en la década de 1980 con éxitos como Love Under New Management y Ain't Nobody Like You. Su influencia y sus conexiones en la industria hicieron que el joven Brandon siempre estuviera cerca de músicos legendarios, incluyendo a los Jackson. Su crianza estuvo inmersa en la música y desde muy joven fue evidente que había heredado una profunda pasión por el oficio. Con la edad, perfeccionó sus habilidades como cantante, compositor y productor. Las influencias musicales de Brandon incluyeron el R&B, el pop y el funk, géneros que definieron las carreras de su supuesto padre, Michael Jackson, y otros íconos de la época. Con el tiempo, se dedicó a la música, trabajando con grandes figuras de la industria como Neo, Akon y Chris Brown. Su habilidad para componer canciones y su fluida voz dieron lugar a comparaciones con el rey del pop, lo que alimentó aún más las teorías sobre su linaje. Además de la carrera de su madre, la proximidad de Brandon a la familia Jackson fue otro factor que contribuyó a las especulaciones sobre su ascendencia. Mickey había sido representado por Joe Jackson, el patriarca de la familia Jackson. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. En un momento de su carrera. Algunos informes sugerían que Mickey era conocido como Billie en la década de 1980, lo que dio lugar a teorías de que ella inspiró la exitosa canción de Michael Jackson, Billie Jean, que cuenta la historia de una mujer que afirma ser el padre de su hijo. Si bien no hay pruebas concretas que vinculen la canción con Mickey Howard, esta teoría persistió en la imaginación del público, alimentando las teorías sobre los orígenes de Brandon. Uno de los factores más importantes que mantuvo vivas las historias fue el asombroso parecido de Howard con el rey del pop. Desde sus rasgos faciales hasta su cabello rizado y su delgada figura, muchos fans no podían ignorar las sorprendentes similitudes entre ambos. Además, el tono vocal y el estilo musical de Brandon guardaban un inquietante parecido con el sonido característico de Michael, lo que llevó a algunos a creer que se trataba de algo más que una simple coincidencia. Más allá de las similitudes físicas, su trayectoria profesional también parecía reflejar la de Michael. En cierto modo, Brandon trabajó con importantes productores que habían trabajado con Michael y su enfoque musical a menudo rendía homenaje al rey del pop. Aunque algunos argumentaron que esto era simplemente el resultado de la idolatría,
Otros lo vieron como una prueba más de que él era, de hecho, el hijo biológico de Michael. Las conexiones de Brandon con la industria también dieron credibilidad a las teorías. A lo largo de los años, se relacionó con varios miembros de la familia Jackson, y algunos informes afirmaban que ciertos parientes de Jackson lo reconocían en privado como uno de los suyos. Sin embargo, estas afirmaciones nunca se confirmaron oficialmente. Si bien el propio Michael nunca abordó públicamente los rumores sobre Brandon, algunos creían que el silencio de los herederos de Jackson era un intento de evitar controversias y posibles complicaciones financieras. Como sabrán, esto se convirtió en un tema candente en los medios y entre los fans, especialmente en la era de Internet. Una de las afirmaciones más difundidas fue que Joe Jackson, el padre de Michael, había reconocido a Brandon como parte de la familia. Si bien Joe era conocido por sus declaraciones controvertidas, a lo largo de los años no se obtuvo ninguna confirmación oficial ni de él ni de los herederos de Jackson. Sin embargo, la mera sugerencia de que Joe creía que Brandon era en realidad su nieto añadió otra capa de intriga a la historia. A pesar de las teorías generalizadas, Brandon mantuvo una postura relativamente neutral al respecto. Nunca afirmó directamente ser hijo de Michael, pero tampoco lo negó rotundamente. En las entrevistas, solía centrarse en su música y restarle importancia a la controversia, aunque reconocía las comparaciones. Esta reticencia a dar una respuesta definitiva dejó muchas preguntas sin respuesta y mantuvo vivo el misterio. Sin embargo, mientras Brandon intentaba forjar una carrera propia, las persistentes teorías sobre su conexión con el rey del pop a menudo eclipsaban sus logros musicales. Pero aquí es donde se pone realmente interesante: su inquebrantable compromiso con la perfección. A lo largo de su vida, Michael expresó con frecuencia una profunda tristeza por el fin de su infancia. Lo percibía como una entrada prematura a la edad adulta. Habló abiertamente de su crianza en el escenario durante una entrevista con la revista Gold en 2002. Durante mi infancia, tuve la singular experiencia de pasar tiempo en clubes nocturnos. A la tierna edad de 7 u 8 años, frecuentaba clubes nocturnos. Presencié una actuación donde los participantes se quitaban la ropa con elegancia. Presencié altercados. Presencié a personas regurgitándose entre sí. Presencié a adultos comportándose de forma bastante incivilizada. Estas experiencias impactaron profundamente a Michael, influyendo en su perspectiva de la vida y el éxito. Experimentó la falta de los placeres y las libertades básicas de una educación convencional. El ambiente riguroso y exigente que Joe estableció con la intención de formar a sus hijos como individuos excepcionales a menudo pasaba por alto sus necesidades emocionales y de desarrollo. El enfoque de Joe se caracterizaba por una estricta adhesión a altos estándares, centrándose en abordar los errores con firmeza y buscando la excelencia. Este método inculcó constantemente un sólido sentido de dedicación y decoro en Michael y sus hermanos. Sin embargo, también creó una compleja dinámica entre ellos y su padre. Michael, en particular, lidió con la amargura y el anhelo de una educación más tradicional. A pesar de todos estos obstáculos, la inmersión inicial de Michael en la industria del entretenimiento le brindó habilidades y experiencias invaluables. Su notable capacidad para sobresalir en situaciones de alta presión se convirtió en una característica definitoria, impulsándolo a un éxito sin precedentes en su trayectoria profesional. The Triumphs of the Jackson 5 se consolidaron como uno de los grupos musicales más destacados de la década de 1970. En 1967, iniciaron su carrera en el circuito de clubes Chitlin. Tras firmar con Steel Town Records y lanzar 2 sencillos sin éxito, en 1968 firmaron con Motown Records. Se convirtieron en sensación al lograr que sus 4 primeros sencillos, I Want You Back, ABC, Love You Save y I'll Be There, alcanzaran el número 1 en Billboard Hot 100. Entre 1969 y 1974, acumularon 17 éxitos en el Top 40, incluyendo 6 número 1 en R&B. La voz excepcional de Michael, el sonido soul único y sus bailes coordinados los llevaron al estrellato. En 1976, tras dejar Motown, firmaron con Epic Records como The Jacksons, sin Jermaine reemplazado por Randy.
lanzaron éxitos como Enjoy Yourself, Shake Your Body Down to the Ground y Can You Feel It en sus álbumes Destiny y Triumph. El ascenso del rey del pop. Michael Jackson inició una exitosa carrera en solitario con su álbum Off the Wall en 1979. A los 21 años, este álbum marcó su transición de pop juvenil a un sonido más sofisticado, mezclando funk, disco, soul y R&B. Los éxitos Don't Stop Till You Get Enough y She's Out of My Life demostraron su evolución como artista. El álbum alcanzó el puesto #3 en Billboard, generó 4 hits en el top 10 y estableció a Michael como una figura musical importante. Su éxito le valió 3 American Music Awards y un Grammy por Don't Stop en 1980. Aunque Off the Wall vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo, Michael creía que podría haber tenido una influencia aún mayor. Comprometido con elevar el estándar para su próximo álbum, se propuso desafiar las convenciones, abrazar la experimentación artística y crear una obra de arte excepcional. Michael abogó enérgicamente por un acuerdo contractual sin precedentes para garantizar una autonomía artística completa y maximizar las ganancias financieras. Este contrato le otorgó una tasa de regalías excepcional en la industria musical durante ese periodo, un impresionante 37% de las ganancias totales de los álbumes. Esto sentó las bases de Thriller, que se lanzó en 1982 y se convirtió en el álbum más vendido de la historia. Tras su exitoso álbum Victory y su gira en 1984, Michael Jackson decidió dejar a los Jackson 5. Los miembros restantes de los Jackson perseveraron durante algunos años más. Sin embargo, su popularidad decayó sin Michael como principal atractivo. No obstante, los Jackson 5 se reagruparon en múltiples ocasiones a lo largo de los años, especialmente en el especial de televisión del 25 aniversario de Motown en 1983 y en el concierto de celebración del 30 aniversario de Michael en 2002. A lo largo de su ilustre carrera, se cree que los Jackson 5 vendieron más de 150 millones de discos en todo el mundo. Consiguieron numerosos sencillos y álbumes exitosos que les valieron prestigiosos galardones, como una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll y el reconocimiento de canciones como ABC y I Want You Back como muy influyentes en la historia de la música. Esta talentosa familia de hermanos ha tenido una profunda influencia en la cultura pop y ha cosechado un inmenso éxito y reconocimiento a lo largo de los años. A pesar del ascenso de Michael a la fama como el icónico rey del pop, su reputación se vio empañada por rumores y acusaciones. En agosto de 1993, Michael Jackson enfrentó acusaciones de abuso sexual infantil por parte de Jordan Chandler, de 13 años, y su padre, Evan Chandler. Jordan alegó que él y Jackson habían participado en actos de intimidad física, incluyendo besos, masturbación y sexo oral. Al principio, la madre de Jordan expresó dudas sobre el supuesto abuso sexual infantil por parte de Jackson, pero su postura cambió. Unos días después, una conversación grabada de Evans sobre su intención de presentar cargos fue citada por Jackson como prueba del intento de extorsión de un padre celoso. LaToya, la hermana mayor de Jackson, inicialmente lo acusó seriamente, alegando su participación en abuso infantil. Sin embargo, posteriormente se retractó de su declaración, revelando que su manipulador esposo la había coaccionado para que hiciera tal afirmación. En agosto, las autoridades realizaron un registro en la residencia de Jackson, donde encontraron 2 libros de arte legítimos de gran formato que mostraban a niños pequeños en diferentes etapas de desnudo. Jackson negó cualquier familiaridad con el contenido del libro, afirmando que probablemente alguien más se los envió sin abrirlos. Jordan Chandler proporcionó a las autoridades una descripción detallada de los atributos físicos de Jackson, lo que finalmente resultó en un examen exhaustivo. La prueba de ADN. En marzo de 2014, surgieron informes que indicaban que se había realizado una prueba de ADN para determinar si Brandon era hijo de Michael Jackson. La prueba supuestamente mostró una asombrosa coincidencia del 99,9% y sugería con casi total certeza que Brandon era el hijo biológico de Michael.
La afirmación se extendió rápidamente por Internet y los principales medios de comunicación, y tanto los fans como la prensa sensacionalista se aprovecharon de la historia. Para muchos de los que habían seguido los años de especulación, esta parecía ser la tan esperada confirmación. Según se informó, los resultados se obtuvieron de una huella dental que pertenecía a Michael. Aunque la legitimidad de la muestra nunca se verificó, un video publicado por el sitio web de chismes Film.com mostraba al empresario Alki David, propietario del sitio, sosteniendo lo que él afirmaba era documentación oficial que demostraba la compatibilidad entre Michael Jackson y el joven. Declaró con valentía que la prueba era auténtica y que era hora de revelar la verdad. Pero casi tan pronto como se supo la historia, comenzaron a salir a la luz inconsistencias. ¿Quién había autorizado esta prueba? ¿De dónde provenía la muestra de ADN? ¿Y por qué se manejaba la revelación de forma tan sensacionalista? Estas preguntas pronto desmantelarían la credibilidad de toda la situación. Poco después de que la noticia de la coincidencia de ADN se hiciera viral, comenzaron a surgir dudas sobre la legitimidad de la prueba. Medios de comunicación de renombre comenzaron a investigar la afirmación y no tardó mucho en encontrar importantes inconsistencias. La mayor señal de alerta llegó cuando el laboratorio que supuestamente realizó el análisis de ADN negó públicamente cualquier implicación. El laboratorio, identificado como DNA Diagnostic Center, declaró no tener constancia de haber analizado el ADN de Michael Jackson y mucho menos de haberlo comparado con el de Brandon. Esta simple revelación puso en duda la autenticidad de los resultados. Un análisis más profundo reveló que toda la situación fue orquestada por Alki David y su empresa, Filmon.com, que tenía un historial de promover historias controvertidas y sensacionalistas con fines publicitarios. David incluso había insinuado los resultados del ADN en los días previos al anuncio, presentándolos como una revelación importante. Esto llevó a muchos a creer que todo el ardid era una estrategia de marketing en lugar de una investigación científica legítima. A medida que crecía el escepticismo, el propio Brandon se vio obligado a responder a la polémica. En lugar de insistir en la afirmación, se distanció de la prueba y negó cualquier implicación en orquestarla. En un comunicado, aclaró que nunca había publicado ni confirmado personalmente los resultados e instó al público a no sacar conclusiones precipitadas. Esta respuesta planteó más preguntas. Si Brandon no había autorizado la prueba, ¿quién lo había hecho? ¿Y por qué se había vinculado su nombre a una afirmación tan dudosa? A pesar de sus esfuerzos por mantenerse neutral, la polémica puso al artista en una situación incómoda. Ni negó por completo la posibilidad de ser hijo de Michael, ni la confirmó, dejando la puerta abierta a la especulación. Sin embargo, la desacreditación de la prueba de ADN socavó gravemente la credibilidad de la afirmación y, en última instancia, dañó su reputación ante muchos. Incluso la familia Jackson había guardado silencio sobre Brandon antes del incidente de la prueba. Pero la repentina polémica mediática obligó a algunos miembros a abordar la situación. Sus reacciones variaron desde el rechazo total hasta la evasión silenciosa. Por ejemplo, Tag Jackson, sobrino de Michael, recurrió a las redes sociales para calificar la prueba de ADN de estafa y criticó a los medios por difundir información falsa. Jermaine Jackson, hermano de Michael, también desestimó la acusación, afirmando que la prueba era fraudulenta y un intento de explotar el legado de Michael, mientras que otros miembros de la familia Jackson simplemente ignoraron la controversia, negándose a reconocerla públicamente. La administración de los bienes y la propiedad intelectual de Michael se había apresurado históricamente a desmentir las acusaciones falsas relacionadas con su vida personal. Sin embargo, en este caso, no emprendieron acciones legales contra Brandon ni contra Filmon.com, lo que llevó a especular que no veían ninguna amenaza real en la acusación. Las consecuencias del escándalo de la prueba de ADN dieron lugar a una oleada de nuevas teorías sobre su montaje inicial. Algunos creían que se trataba de un intento desesperado de Alki David por generar publicidad para Filmon.com. Otros especulaban que alguien dentro de la familia Jackson o de la industria musical quería explotar la controversia para desacreditar a Brandon o ganar influencia en las disputas sobre el patrimonio de Michael.
También se sugirió que los herederos de Jackson querían mantener a Big Howard a distancia, independientemente de si realmente tenía parentesco con Michael. Si se le reconocía como hijo de Michael, esto podría afectar la distribución financiera de los herederos y perturbar el legado cuidadosamente gestionado del rey del pop. Algunos fans señalaron el historial de batallas legales sobre los bienes de Michael y sugirieron que los herederos tenían fuertes motivaciones financieras para asegurar que no surgieran nuevos herederos. Por otro lado, algunos creían que la prueba de ADN había sido saboteada o que se había ocultado la verdad para proteger los intereses de la familia Jackson. Argumentaban que las similitudes entre Brandon y Michael eran demasiado evidentes como para ignorarlas y que la industria tenía un interés personal en mantener el asunto sin resolver. Lo que comenzó como un supuesto avance en el misterio de la paternidad se convirtió rápidamente en una debacle que dejó más preguntas que respuestas. La prueba de ADN, que muchos esperaban que aportara claridad, se reveló como poco fiable y potencialmente fraudulenta. Aunque Brandon intentó distanciarse de la controversia, su nombre quedó ligado para siempre al escándalo. Pero la prueba fue solo la punta del iceberg. A medida que se desvelaba la verdad, se expusieron controversias más profundas dentro del legado de Jackson, controversias que podrían haber influido en la decisión final de Brandon de alejarse. El jurado determinó que la descripción no coincidía. En enero de 1994, Jackson llegó a un acuerdo extrajudicial con los Chandler por un monto estimado de $23 millones. La policía declinó presentar cargos penales al no encontrar pruebas suficientes ante la ausencia del testimonio de Jordan. En consecuencia, la Fiscalía concluyó su investigación el 22 de septiembre de 1994. Jackson había estado tomando analgésicos para aliviar las molestias físicas causadas por las cirugías reconstructivas del cuero cabelludo a las que se sometió tras un desafortunado incidente durante un anuncio de Pepsi en 1984. Con el tiempo, desarrolló una dependencia a estos medicamentos para lidiar con el inmenso estrés provocado por las acusaciones. El 12 de noviembre de 1993, Jackson decidió cancelar las fechas restantes de la gira Dangerous World Tour. Esta decisión se vio influenciada por problemas de salud, el estrés causado por las acusaciones y la dependencia a los analgésicos. Expresó su gratitud a su querida amiga Elizabeth Taylor por su inquebrantable apoyo, ánimo y sabia guía. La conclusión de la gira también marcó el fin de su acuerdo de patrocinio con Pepsi. En mayo de 2002, un equipo de documentales liderado por Martin Bashir emprendió un viaje de meses para capturar la esencia de Michael Jackson. En el documental Living with Michael Jackson, emitido en febrero de 2003, se puede ver a Jackson tomado de la mano y conversando sobre cómo dormir con un niño de 12 años. Jackson expresó su perspectiva al respecto, afirmando que no veía ningún problema en organizar pijamadas con menores y permitirles compartir su cama y habitación con otras personas. Esta postura generó una gran controversia. Aseguró rotundamente que las pijamadas no tenían carácter sexual y que sus declaraciones habían sido malinterpretadas. El 18 de diciembre de 2003, las autoridades de Santa Bárbara presentaron cargos contra Michael Jackson, acusándolo de 7 cargos de abuso de menores y 2 cargos de proporcionar alcohol a un menor. Jackson refutó las acusaciones y se declaró inocente. El juicio de People vs. Jackson comenzó el 31 de enero de 2005 en Santa María, California, y concluyó a finales de mayo. Jackson tuvo un encuentro bastante duro que afectó negativamente su bienestar. De ser declarado culpable, habría sido condenado a una pena máxima de 20 años de prisión. Sin embargo, el 13 de junio de 2005, Jackson fue absuelto de todos los cargos. El FBI publicó archivos sobre Jackson en 2009, los cuales arrojaron luz sobre su participación en el juicio de 2005 y las acusaciones de 1993. Estos archivos revelaron que el FBI no encontró ninguna evidencia de conducta criminal por parte de Jackson. Matrimonio y familia. A finales de 1993, Michael Jackson le propuso matrimonio a Lisa Marie Presley, hija del legendario Elvis Presley. Mediante una conversación telefónica, la pareja intercambió votos en La Vega,
República Dominicana, en mayo de 1994, con el juez civil Hugo Francisco Álvarez Pérez presidiendo la ceremonia. Se especuló en los medios que la boda fue una estrategia para desviar la atención de las acusaciones de Abso Sewell de Jackson y para impulsar la carrera musical de Presley. Su matrimonio concluyó poco más de un año después y se separaron en diciembre de 1995. Presley solicitó el divorcio al mes siguiente, alegando diferencias irreconciliables y buscando recuperar su apellido de soltera como parte del acuerdo. Tras el divorcio, el juez Pérez observó que su unión perduró más de lo previsto. Les asigné una duración de 12 meses. Duraron 1 año y medio. Presley reveló más tarde que ella y Jackson habían intentado reconciliarse intermitentemente durante 4 años tras su divorcio y que ella había viajado por todo el mundo para estar a su lado. Tras la disolución de su primer matrimonio, Michael perseveró en sus proyectos profesionales, embarcándose en giras mundiales para regalar al público el regalo de melodías armoniosas. Durante su gira en Sydney, Australia, Michael Jackson contrajo matrimonio con Debbie Rowe, una asistente de dermatología embarazada de 6 meses de su primer hijo. Su hijo, Michael Joseph Jackson Jr., conocido popularmente como Prince, nació el 13 de febrero de 1997. Su hermana, Paris Michael Catherine Jackson, nació el 3 de abril de 1998. Jackson y Rowe se divorciaron en el año 2000, y Rowe aceptó ceder la custodia de los niños a cambio de una indemnización de $80 millones, equivalente a 14,6 millones de dólares en 2023. En 2004, tras la segunda acusación de abuso infantil contra Jackson, Rowe volvió a los tribunales para recuperar la custodia. La demanda se resolvió en 2006. El legado y el lado oscuro de la industria. La cuestión es que la conexión de Brandon con Michael no se limitaba a rumores de paternidad. También se trataba de la sombra de uno de los legados más complejos y controvertidos de la historia del entretenimiento. El rey del pop fue un genio musical, un ícono mundial y una de las celebridades más escrutadas de todos los tiempos. Su legado estuvo plagado de inmenso éxito, pero también de batallas legales, escándalos y conflictos familiares que persistieron mucho después de su muerte. Estas controversias, sumadas a las tensiones dentro de la familia Jackson, pudieron haber jugado un papel crucial en la decisión final de Brandon de distanciarse. La carrera de Michael es, hasta el día de hoy, inigualable en la industria musical. Desde su etapa con los Jackson 5 hasta su estrellato en solitario, batió récords, estableció nuevos estándares de interpretación e influyó en generaciones de artistas. Su álbum de 1982, Thriller, sigue siendo el álbum más vendido de todos los tiempos, con ventas estimadas que superan los 70 millones de copias en todo el mundo. Los revolucionarios videos musicales de Michael transformaron el medio, y Thriller sentó un nuevo precedente en cuanto a calidad de producción y visión artística. Sus característicos pasos de baile, en particular el moonwalk, que estrenó durante una actuación de Billie Jean en el especial de televisión Motown 25 en 1983, se convirtieron en referentes culturales icónicos que los artistas siguen emulando décadas después. Sin embargo, su éxito estuvo acompañado de un extraordinario nivel de escrutinio. Si bien Michael era reconocido por su talento, su vida personal se convirtió en objeto de constante especulación. Su apariencia cambiante, su comportamiento excéntrico y su estilo de vida solitario alimentaron las narrativas mediáticas que a menudo eclipsaron su música. El diagnóstico de vitíligo de Michael, que confirmó públicamente en una entrevista con Oprah Winfrey en 1993, fue frecuentemente desestimado por la prensa sensacionalista, que prefería teorías sensacionalistas sobre el cambio de tono de su piel. Su compra del rancho Neverland en 1988 creó un santuario privado, pero también alimentó la fascinación pública por su estilo de vida. La propiedad, de 1.137 hectáreas en el condado de Santa Bárbara, California, contaba con un parque de atracciones, un zoológico y elaborados jardines, lo que contribuyó aún más a la percepción de la excentricidad de Jackson. Las más perjudiciales fueron las acusaciones de abuso sexual infantil, primero en 1993 y posteriormente en la década de 2000, que afectaron profundamente su vida personal y profesional.
El caso de Michael de 1993 se resolvió extrajudicialmente por una suma reportada de $23 millones, y el rey del pop mantuvo su inocencia. El juicio penal de 2005 se originó a partir de las acusaciones presentadas en el documental Living with Michael Jackson y resultó en que Michael enfrentara 14 cargos. El juicio duró de febrero a junio de 2005 y Michael fue absuelto de todos los cargos. A pesar de su absolución, los incesantes ataques de los medios dejaron una huella imborrable en su reputación. Las ventas de discos disminuyeron y su imagen pública nunca se recuperó del todo de las acusaciones. El control sobre su patrimonio tras su muerte no hizo más que avivar la controversia. Su patrimonio quedó bajo la administración de los albaceas John Branca y John McLean, quienes gestionaban sus finanzas, acuerdos comerciales y derechos musicales. Sus decisiones no siempre contaron con el apoyo de la familia Jackson, lo que provocó una mayor división. Al momento de su muerte en 2009, Michael tenía, según se informa, una deuda de $500 millones. Sin embargo, el valor de su patrimonio ha aumentado sustancialmente desde entonces gracias a lanzamientos póstumos estratégicos y acuerdos comerciales. En 2016, los herederos vendieron la participación del 50% de Michael en el catálogo musical de Sony ATV, que incluía los derechos de publicación de la mayoría de las canciones de los Beatles, por $750 millones. Esta venta fue particularmente significativa, ya que Jackson había adquirido originalmente el catálogo por $47,5 millones en 1985, una decisión que, según se informa, tensó su relación con Paul McCartney. Tras el fallecimiento de Michael, las tensiones familiares se intensificaron. Las disputas sobre su testamento, el control de su patrimonio y sus intereses financieros generaron fuertes divisiones entre sus hermanos e hijos. Cuando se reveló el testamento de Michael Jackson, este dejó el control de su patrimonio a sus hijos y a un selecto grupo de fideicomisarios, excluyendo notablemente a la mayoría de sus hermanos. El testamento, fechado el 7 de julio de 2002, estableció el fideicomiso familiar Michael Jackson, con el 40% de sus bienes destinados a sus hijos, el 40% a su madre, Catherine Jackson, y el 20% a diversas organizaciones benéficas para niños. Algunos familiares cuestionaron la validez del testamento, alegando que Michael había sido manipulado por los albaceas de su patrimonio. En julio de 2012, 5 de los hermanos de Michael, Janet, Jermaine, Randy, Revi y Tito, firmaron una carta alegando que el testamento era fraudulento y exigiendo la renuncia de los albaceas. Tito posteriormente retiró su apoyo a la carta. Varios familiares de Jackson expresaron públicamente su frustración por no tener acceso a la fortuna de Michael. Surgieron informes de que algunos intentaron impugnar el control del patrimonio, pero los recursos legales no prosperaron. En 2012, ocurrió un extraño incidente cuando Catherine Jackson fue reportada como desaparecida y fue encontrada alojada con familiares en Arizona. Esto condujo a una batalla legal por la tutela temporal de los hijos de Michael y TJ Jackson, hijo de Tito, fue finalmente nombrado cotutor junto con Catherine. Esto desencadenó una batalla legal continua entre quienes apoyaban al patrimonio y quienes se sentían injustamente excluidos. La naturaleza pública de estas disputas empañó la imagen de la familia y complicó los esfuerzos por preservar el legado artístico de Michael. El lugar de B. Howard en este conflicto sigue sin estar claro, pero si realmente tenía una conexión con Michael, habría entrado en un mundo ya plagado de luchas internas y agendas ocultas. Sea cual sea la verdad, estar conectado con la familia Jackson conllevaba una enorme presión. La constante especulación, las políticas de la industria y las disputas financieras habrían dificultado que Brandon desarrollara su propia carrera sin interferencias. Informantes de la industria musical han sugerido que enfrentó dificultades para ser considerado artista en serio debido a los constantes rumores con la industria que consideraban su supuesta conexión con Michael un truco de marketing o una desventaja. Ahora se encontraba en el centro de una traición personal. Pero antes de llegar a eso, debemos hablar de otro actor crucial en esta historia. Para comprender el panorama completo, debemos analizar mejor a la persona que jugó un papel clave en la vida de Brandon, su madre.
la pieza que faltaba en el rompecabezas. Miki Howard se destacó como una brillante estrella del R&B, dejando una huella indeleble en la música de finales de los 80 y principios de los 90 con éxitos memorables como Love Under New Management y Ain't Nobody Like You. Su extraordinaria voz, su presencia cautivadora y su estilo distintivo la llevaron a ser comparada frecuentemente con las más destacadas vocalistas de su generación, estableciéndola como una figura influyente en la escena musical. Sin embargo, su conexión con la familia Jackson se convirtió en un tema de intenso debate y especulación cuando salió a la luz que Joe Jackson, el carismático y controvertido patriarca de la dinastía Jackson, había asumido el papel de su manager. Esta relación profesional, que iba más allá de un simple acuerdo comercial, despertó un sinfín de teorías sobre la verdadera naturaleza de los vínculos entre Mickey y la familia Jackson. Dada la conocida reputación de Joe como una figura dominante que mantenía un control férreo sobre las carreras de sus representados, muchos en la industria comenzaron a cuestionarse si esta relación profesional ocultaba conexiones más profundas y personales que nunca llegaron a revelarse públicamente. La pregunta que ha persistido a lo largo de los años, generando infinidad de debates y especulaciones, gira en torno a la verdadera naturaleza de su relación con Michael Jackson. Brandon nació en 1981, durante un periodo significativo en la vida de Mickey, quien estaba en pleno ascenso en la industria musical y, según numerosos testimonios de la época, frecuentaba los mismos círculos exclusivos que Michael Jackson. La coincidencia temporal de estos eventos ha sido objeto de intenso debate durante décadas. A diferencia de otras celebridades que suelen buscar los reflectores involucrándose activamente en teorías mediáticas, Mickey ha mantenido una postura notablemente reservada sobre el asunto, rehusándose sistemáticamente a alimentar las especulaciones. En todas sus apariciones públicas y entrevistas a lo largo de los años, Mickey nunca ha emitido una declaración definitiva que confirme o rechace las persistentes teorías sobre la posible paternidad de Michael Jackson sobre Brandon. Esta deliberada ambigüedad en sus respuestas ha generado aún más especulación, con analistas y seguidores divididos en sus interpretaciones. Algunos ven su silencio como una estrategia calculada para proteger a Brandon del implacable escrutinio mediático que caracterizó la vida de los Jackson, mientras que otros lo interpretan como una táctica evasiva que solo intensifica las sospechas. Los críticos más escépticos argumentan que, si existiera alguna verdad en estas alegaciones, Mickey habría aprovechado la oportunidad para confirmarlas públicamente, especialmente considerando el beneficio potencial para su propia carrera. Sin embargo, ella ha mantenido firmemente su posición de no interferencia, permitiendo que Brandon navegue por estas turbias aguas por su cuenta y forje su propio camino en cuanto a las cuestiones sobre su paternidad. Ahora, con todos estos elementos entrelazados en una compleja red de silencios y especulaciones, surge la pregunta crucial que marcará un antes y un después en esta historia. ¿Cuál fue el punto de quiebre definitivo para Brandon? El trágico fallecimiento de Michael. Tras el trágico fallecimiento de Michael en 2009, Janet Jackson ha rendido homenaje a su memoria y a su estrecho vínculo con él mediante una serie de homenajes y actuaciones. Poco después de su muerte, interpretó una conmovedora interpretación de su icónico dueto Scream en solitario en los MTV Video Music Awards de 2009, rindiéndole homenaje. Con motivo del 60º cumpleaños de Michael en 2018, Janet presentó una nueva versión de su legendario videoclip Remember the Time, agregándole su toque personal. Para el cumpleaños de Michael en 2020, Janet usó Instagram para expresar sus emociones, publicando una foto nostálgica de ambos de su juventud. Su mensaje transmitía un profundo anhelo. «Te extraño mucho, querido hermano», acompañado de un tierno emoji de beso. Al principio, Janet reprimió sus emociones para lidiar con la angustia de perder a su hermano y amigo de la infancia. «He comenzado el proceso de duelo», comparte Janet. «Estuve en París y me impactó profundamente. Es inevitable seguir adelante, y estoy intentando hacerlo. Aunque es innegablemente difícil, él ocupa mis pensamientos a diario sin excepción». Janet lleva mucho tiempo lidiando con el reto de no permitir que el dolor la consuma,
pero ha llegado a reconocer la importancia de abordar esas emociones de forma constructiva. Estoy decidida a superar esta situación, ya que es perjudicial para mi bienestar, confiesa. Recordando una noche particularmente conmovedora en París, Janet buscó consuelo sumergiéndose en los videos musicales y las canciones de Michael como terapia. Tuve la oportunidad de pasar la noche en París, sumergiéndome en sus cautivadores videos y su encantadora música. Hubo momentos en que se me llenaron los ojos de lágrimas y momentos que me hicieron reír. Fue beneficioso para mí. Lo necesitaba, reflexiona. Aunque todavía llora su pérdida a diario, Janet reconoce la importancia de progresar mientras honra la memoria de Michael en su corazón. Su relación fue intrincada, fluctuando entre la intimidad y el desapego a lo largo de los años. Sin embargo, los fuertes vínculos familiares fomentaron un afecto perdurable. Para Janet, el proceso de duelo implica conmemorar la extraordinaria vida y el talento de Michael, a la vez que reconoce las dificultades y la angustia que enfrentaron. Solo puede encontrar un cierre aceptando plenamente todos los aspectos de su relación. Janet se compromete a preservar el legado de su hermano, abrazando el amplio espectro de emociones que su vida evocó. Aunque el progreso puede ser gradual, Janet ha hablado abiertamente de la competitividad, los celos y el dolor que a veces definen su relación. Sin embargo, es evidente que el amor entre estos extraordinarios talentos ha perdurado incluso después del trágico fallecimiento de Michael. Las especulaciones en torno al fallecimiento de Michael Jackson en 2009 debido a una sobredosis del anestésico Propofol resonaron en todo el mundo. Al parecer, su dependencia de este potente medicamento para conciliar el sueño era un problema que llevaba tiempo desarrollándose. Los testimonios indican que Jackson había buscado activamente Propofol a pesar de las recomendaciones médicas durante 10 años antes de su desafortunado fallecimiento a los 50 años. La doctora Christine Quinn, dentista de Jackson, relató que a finales de los 90 él le solicitó anestesia para dormir en un hotel de Beverly Hills. Quinn se negó, explicando que la anestesia no equivale a un sueño natural. A pesar de esto, Jackson insistió que la anestesia le proporcionaba un mejor descanso. Quinn mantuvo su rol solo para procedimientos dentales, sin incluir Propofol para otros fines. 2 meses antes de su MUT en abril de 2009, Jackson aún buscaba Propofol como somnífero. La enfermera Caroline Lee reveló que él suplicó por el medicamento, alegando problemas de sueño, pero ella se negó a pesar de que Jackson aseguraba que otros médicos lo consideraban seguro bajo supervisión. Durante el proceso legal, un perito sugirió que Jackson podría haber buscado múltiples médicos para obtener opioides recetados. Sin embargo, sus representantes legales argumentaron que, aunque tenía problemas con medicamentos recetados, el uso de anestésicos se limitaba principalmente a procedimientos médicos y dentales legítimos. ¿Podría haber habido irregularidades en su MUT? La conspiración en torno a la MUT de Michael Jackson. La verdad tras la prematura MUT de Michael, una sobredosis de Propofol, sigue siendo un misterio. Incluso después de que se anunciara la causa de su MUT, algunos familiares de Jackson, incluyendo a su hija Paris y su hermana Janet, han hecho acusaciones impactantes que sugieren que su MUT fue planificada y no una sobredosis accidental. Paris Jackson, quien tenía 11 años cuando falleció su padre, expresó su firme convicción de que hubo un crimen en su primera entrevista a fondo en 2017. Todos los indicios, afirmó, apuntaban a que se trataba de un montaje. Además, Janet Jackson ha expresado su opinión personal sobre la posibilidad de que de su hermano fuera premeditado. LaToya, su hermana mayor, ha defendido abiertamente esta teoría en la familia durante bastante tiempo. Cree que el doctor Conrad Murray, el médico personal de Michael, declarado culpable de homicidio involuntario, está siendo injustamente culpado. Según LaToya, Michael creía que los malhechores buscaban su importante catálogo de publicaciones musicales y su propiedad intelectual. Michael presentía que su vida corría peligro porque, según ella, alguien quería que se marchara. También afirma que la noche de su MUT reinaba un ambiente de paz. Además, LaToya afirmó que Michael perdió su círculo de confianza en sus últimos años gracias a un médico llamado Dr. Tom, quien supervisaba sus negocios.
Como resultado, personas influyentes como el Dr. Tom supuestamente lograron desviar a Michael de sus intereses y llevarlo a acuerdos financieros que los beneficiaban. En los márgenes de la sociedad, muchos creen que la compra de derechos de autor de canciones por parte de Jackson lo convirtió en blanco del mítico grupo oculto Illuminati. Alguien debió tomar esto como una amenaza y decidió deshacerse de él por ello. Estas hipótesis abundan incluso en ausencia de pruebas e implican a numerosas personas con diversas intenciones nefastas en la trágica muerte de Michael Jackson. Entre las personas más destacadas vinculadas a posibles planes de asesinato se encuentra Tommy Mottola, expresidente y director ejecutivo de Sony Music Entertainment. Durante décadas, Jackson y Mottola estuvieron enfrentados por las afirmaciones de Jackson, hechas a principios de la década de 2000, de que Sony y la industria musical eran ratas y explotaban a los artistas. Enfadado con Mottola en particular, Jackson afirmó ser el líder de un sistema que malpagaba y devaluaba a los músicos negros, y que era un monstruo racista. Durante una virulenta conferencia de prensa en 2002, Jackson exhibió un póster que representaba a Mottola con imágenes siniestras y una pancarta que decía «Sony Music Kills», exponiendo la animosidad entre las dos figuras legendarias. Dada esta historia, es fácil entender por qué quienes defienden la teoría de Jackson han sospechado durante mucho tiempo que Mottola albergaba intenciones vengativas. Irónicamente, Sony se hizo con el control del rico archivo de canciones que había sido motivo de discordia entre Jackson y Mottola años antes, cuando adquirió el 60% de la propiedad del anterior sello discográfico de Jackson, EMI, en 2018. Los argumentos de Mottola son, como mínimo, circunstanciales. No obstante, destacan cómo los rencores personales, los celos y los acuerdos financieros de alto riesgo impactaron los últimos años de Jackson y pudieron haber motivado a quienes intentaron silenciarlo. Naturalmente, si existió un plan para provocar la caída de Jackson, este habría estado impulsado por los celos hacia sus extraordinarias habilidades, que le permitieron convertirse en uno de los artistas más influyentes y prósperos de todos los tiempos. A pesar de su falta de formación académica, ya sea canto, baile, interpretación de un instrumento o creación artística, Jackson lo tenía todo. Su registro vocal de 4 octavas era considerado uno de los mejores de la historia de la música. Su velocidad, precisión y movimientos únicos le valieron el reconocimiento de coreógrafos legendarios que lo proclamaron el mejor bailarín del siglo. Jackson era una figura de triple amenaza con su virtuosismo en numerosos instrumentos, su capacidad para componer éxitos al instante, sus electrizantes rutinas de baile y su impecable voz en vivo. ¿La dolorosa verdad? Bueno, como ya mencioné anteriormente, B. Howard tomó la difícil decisión de cortar todos los lazos familiares después de que una prueba de ADN revelara una traición que cambiaría su vida para siempre. Ahora sé lo que muchos de ustedes estarán pensando en este momento. ¿No se había realizado ya una prueba de ADN hace más de una década? ¿No es esta una historia del pasado que ya todos conocemos? Bueno, déjenme decirles que la realidad es mucho más compleja y dolorosa de lo que cualquiera podría imaginar. Según fuentes cercanas al artista, Brandon, después de años de dudas e incertidumbre, finalmente tomó la decisión de realizar otra prueba de ADN. Esta vez, sin embargo, eligió un camino diferente. Acudió directamente a alguien en quien creía poder depositar su confianza absoluta, uno de los antiguos médicos personales de Michael. Como pueden imaginar, esta no fue una decisión tomada a la ligera, ni un intento más de generar publicidad o atención mediática. Era la búsqueda sincera de un hombre que necesitaba desesperadamente encontrar respuestas para poder seguir adelante con su vida. El médico en cuestión, quien había mantenido una relación cercana y confidencial con el rey del pop durante muchos años, accedió a ayudar a Brandon bajo la más estricta confidencialidad. Sin embargo, lo que Brandon no podía anticipar era que esta visita lo llevaría a descubrir una verdad más devastadora de lo que jamás hubiera imaginado. El médico, visiblemente afectado y con notable incomodidad, reveló que Michael había anticipado este momento desde hace mucho tiempo. De acuerdo con nuestras fuentes más confiables, el artista era plenamente consciente de que Brandon eventualmente buscaría la verdad,
y había discutido esta posibilidad en conversaciones privadas. En un momento particularmente emotivo, el médico compartió que, aunque Michael expresaba un profundo remordimiento por no haber estado presente en la vida de Brandon, había llegado a la conclusión de que mantener la distancia era la mejor decisión para todos los involucrados. Pero la revelación no terminó ahí. En un giro inesperado de los acontecimientos, el médico procedió a mostrarle a Brandon una serie de documentos y archivos confidenciales que contenían una verdad aún más dolorosa. La familia Jackson en su totalidad, incluyendo a Joe Jackson, siempre había estado al tanto de su existencia. De hecho, Joe había trabajado incansablemente entre bastidores para asegurarse de que esta verdad nunca saliera a la luz pública. Y entonces llegó el golpe más devastador de todos, el detalle que destrozaría por completo la confianza de Brandon. Su propia madre, la persona en quien más había confiado durante toda su vida, también había sido parte activa de este elaborado encubrimiento, todo en aras de proteger su propia carrera en la industria musical. Fuentes cercanas al caso revelaron que el médico presentó evidencia de un acuerdo de confidencialidad meticulosamente elaborado y firmado antes del nacimiento de su hijo, un documento que había permanecido oculto durante décadas. Esta revelación representó una traición de proporciones inimaginables para Brandon. Durante toda su vida, le habían asegurado repetidamente que Michael Jackson no tenía ninguna conexión biológica con él y que su madre genuinamente desconocía la identidad de su padre. Sin embargo, la cruel realidad era que, tras bambalinas, este secreto era ampliamente conocido dentro del círculo familiar más íntimo, convirtiéndose en un pesado silencio que solo Brandon había sido obligado a cargar sin saberlo. El peso aplastante de este elaborado engaño resultaba prácticamente insoportable para alguien que había pasado toda su vida buscando respuestas. Pero el verdadero momento devastador llegó cuando el médico, con manos temblorosas, abrió lentamente uno de los cajones de su escritorio y extrajo un objeto que dejaría a Brandon completamente paralizado. Una simple tarjeta de crédito, aparentemente insignificante, pero cargada de un significado demoledor. Según los testimonios recabados de nuestras fuentes más confiables, el médico, visiblemente afectado, colocó la tarjeta sobre el escritorio mientras compartía las últimas palabras que Michael le había confiado. Un par de meses antes de su muerte, Michael me entregó esto personalmente y me hizo jurar solemnemente que te lo entregaría si alguna vez venías en busca de la verdad. La nota adjunta a la tarjeta era igualmente desgarradora en su brevedad. Lamento profundamente todo lo sucedido, pero la verdad debe permanecer en las sombras. Ese preciso instante marcó un punto de inflexión irreversible en la vida de Brandon, el momento exacto en que tomó una decisión que alteraría permanentemente el curso de su existencia. El dolor provocado por décadas de secretismo era ya suficientemente intenso, pero la idea de que su propio padre biológico, incluso desde la tumba, hubiera intentado silenciarlo con dinero, le resultaba absolutamente repugnante. Cada persona en quien había depositado su confianza, cada figura importante en su vida, había participado activamente en una elaborada red de mentiras que se extendía por décadas. En medio de esta crisis personal, Brandon encontró consuelo únicamente en uno de sus amigos más cercanos, a quien le confió sus sentimientos más profundos en un momento de vulnerable honestidad. Sus palabras, transmitidas por fuentes cercanas, reflejan el profundo trauma emocional que estaba experimentando. Ahora tengo la confirmación definitiva de que es mi padre biológico, pero jamás hubiera podido imaginar que la verdad vendría acompañada de tanto dolor y traición. ¿Cómo es posible que alguien sea capaz de infligir tanto daño emocional a su propio hijo? He tomado la decisión irrevocable de no querer mantener ningún tipo de vínculo con él, con mi madre, ni con ninguna de las personas que conscientemente mantuvieron esta verdad oculta durante tantos años. Con esta declaración contundente, Brandon procedió a cortar definitivamente todos los lazos que lo unían a los Jackson, a su doloroso pasado y a la familia que nunca había sido capaz de ofrecerle la honestidad que merecía. Su incansable búsqueda por la verdad finalmente había llegado a su conclusión, pero el costo emocional y personal había sido devastadoramente alto, dejando cicatrices que probablemente nunca sanarían por completo. Nos vemos en el próximo video. La reciente declaración de Janet Jackson.
La nueva serie documental de Janet Jackson profundiza en la compleja dinámica de su relación con su famoso hermano Michael. Janet dijo que ella y Michael eran muy cercanos de niños, a pesar de tener 7 años de diferencia. Dentro de la enorme familia Jackson, ella dijo que eran inseparables. Michael incluso le puso el apodo de Dunk, un juego de palabras con burro, y ella lo tomó muy en serio, lo que contribuyó a sus sentimientos iniciales de incompetencia. Sin embargo, Janet reconoció que las constantes críticas y burlas de Michael sobre su peso a menudo iban demasiado lejos y le causaban una gran angustia. Su relación era inquebrantable. A pesar de esto, Janet vio un cambio en la dinámica de su relación tras el despegue de la carrera en solitario de Michael con el éxito de Thriller. Por primera vez en 1988, Janet percibió que se abría una brecha entre ella y Michael. Michael ya no era tan entretenido como antes, lo cual marcó un punto de inflexión en su relación. Según su relato, su relación ya era problemática antes de que las acusaciones de abuso infantil contra Michael en 1993 la agravaran aún más. La acusación de que Jordan Chandler, de 13 años, había abusado sexualmente de Michael en el rancho Neverland la molestó aún más. El hecho de que su carrera se viera afectada por las acusaciones la enfureció aún más. Justo antes de firmar un importante acuerdo de patrocinio con Coca-Cola, la compañía lo retiró rápidamente. Como reacción a la histeria mediática, Michael y Janet trabajaron juntos en la exitosa canción Scream en 1995. Pero mientras filmaban el video musical de Scream, Janet se sintió ignorada por el equipo de Michael. Su aparente intento de incitar la rivalidad entre ellos la hirió profundamente. Puede que Scream fuera un éxito, pero no fue suficiente para reparar la ruptura que las acusaciones y los escándalos habían creado en su relación. Nos vemos en el próximo video.